Bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Génesis 4, verso 2 en adelante. Nos dice la palabra del Señor que cuando Caín y Abel crecieron, Dios nos dice que ambos trabajaron para la obra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Abel se dedicó a pastorear un rebaño, pero Caín se dedicó a labrar la tierra. A través de Caín y Abel podemos ver el ejemplo de aquel ministerio que Dios quiere y aquel ministerio que Dios no acepta. A través de Caín y de Abel podemos ver la relación de ambos o la relación que ambos tenían con Dios. Abel pastoreó un rebaño. Cuando Dios nos dice que Abel se hizo pastor de ovejas luego de que creció, Dios nos está hablando de un ministerio que este joven tenía. Dios nos está hablando de un rebaño, de un remanente que Abel pastoreaba. La palabra del Señor no nos está hablando de animales. La palabra del Señor nos está hablando de un ministerio conforme a su corazón. La palabra nos dice que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Caín no hizo el trabajo que Dios le pidió. Caín no ejerció el trabajo que Dios le encomendó. Caín alejó su corazón de Dios para dedicarse a labrar la tierra, a cultivar la tierra. Por esto Caín le llevó a Dios de lo mejor del fruto de la tierra. Cuando la palabra del Señor nos dice que Caín, en el momento de la cosecha, cuando llegó el momento de que Caín y Abel llevaran ofrendas al Señor, Caín le entregó al Señor lo mejor del fruto de la tierra. La palabra del Señor nos dice que Dios no aceptó esta ofrenda. Caín puso su corazón en el mundo. Caín se dedicó al mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando algún ser humano recibe una asignación de Dios y éste no ejerce lo que Dios le dice? Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, este ministerio un 100% es espiritual. Es espiritual. En el momento que el hombre decide hacer lo contrario a lo que Dios le pide a través de su palabra que haga, maldición va a su vida. Cuando llega el tiempo de la cosecha, la palabra de Dios nos dice que Caín y Abel se presentaron delante de la presencia del Señor. Dios nos está hablando de aquel servicio que Dios le pide al sacerdote que le celebre junto con su pueblo. Cuando llegó el momento de la cosecha, Caín y Abel se presentaron delante de la presencia del Señor. Y la palabra del Señor nos dice
que Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Como podemos ver, Abel sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Abel sabía perfectamente la ofrenda que le estaba entregando a Dios. La ofrenda que Abel le llevó a Dios es la ofrenda que Dios le pide al sacerdote. La ofrenda que le entregó Abel a Dios es aquella ofrenda que Dios le pide al sacerdote que le lleve delante de su presencia. Veamos cómo nos dice la palabra que Abel tomó las mejores partes de algunos de los animales, de algunos de los corderos que eran primeras crías. Estas son las descripciones de la ofrenda que Dios le pide al sacerdote. Recordemos que hay ofrendas que llevamos en nuestro corazón y hay ofrendas las cuales se presentan delante de la presencia del Señor para ser sacrificadas. Y luego de este sacrificio, el sacerdote se sienta a comer estas ofrendas en la presencia del Señor. Hay ofrendas que salen del corazón del hombre y hay ofrendas que Dios le pide al hombre que le lleve. La palabra del Señor nos dice que Caín no hizo el trabajo que Dios le pidió. Caín desobedeció al Señor. Esto es un espíritu. La descendencia de Caín es aquella descendencia que trabaja de la tierra. La descendencia de Caín es aquella descendencia que trabaja de la tierra. La descendencia de Caín es aquella descendencia que aleja su corazón de Dios para trabajar conforme a cómo le direcciona su corazón. La maldición que fue a los descendientes de Caín es aquella maldición que va a la vida del hombre, que descuida el ministerio que Dios le da. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, Dios espera que este ser humano trabaje bajo la esencia de Dios, bajo la esencia del maestro. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios nos dice que Abel presentó una ofrenda, de igual manera Caín llevó ofrendas al Señor. La palabra del Señor nos dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. El Señor aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. La palabra del Señor nos dice que el semblante de Caín decayó. Caín se enojó y Dios le preguntó: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu semblante se ve decaído? ¿Por qué tu semblante se ve decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a obedecer, dice el Señor, pero si te niegas a obedecer lo correcto, entonces ten cuidado.
El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dios le está hablando de aquellos espíritus que van a los hombres de desobediencia. Ningún ser humano puede controlar ninguno de los espíritus que vienen de Satanás. Podemos ver cómo Caín mata a su hermano. Mata a su hermano por el solo hecho de que Dios aceptó su ofrenda. Por el solo hecho de que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Caín sabía que él no merecía que Dios aceptara su ofrenda. Él sabía la ofrenda que Dios quería. En Caín entró el espíritu de Satanás. Por eso Dios le dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le aconsejó que tuviera cuidado. Ya Dios había visto lo que iba a pasar. Ya Dios había visto lo que iba a pasar. Y nos dice la palabra del Señor que cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. La palabra de Dios nos está hablando de un espíritu de muerte. En Caín entró un espíritu de muerte. Luego de que Dios rechazó su ofrenda. Por esto Caín mató a su hermano Abel. Ya Caín estaba siendo controlado por un espíritu de desobediencia. Ya Caín estaba siendo controlado, manipulado por un espíritu de desobediencia. Por esto Caín no trabajó en la obra que Dios le entregó como Dios le dijo. El espíritu de Satanás entró en él. El espíritu de Satanás entró en él y lo destruyó completamente. Satanás no tan solo destruyó a Caín, sino que destruyó toda una generación. Toda la generación que trabaja de la tierra viene de este espíritu. Toda aquella generación que trabajó de la tierra, toda esta generación viene del espíritu de Caín. La palabra del Señor nos dice que luego Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y nos dice la palabra del Señor que él le contesta: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Caín estaba poseído.